Quiero comentarles, antes que nada, dos cosas que son muy importantes. La primera de ellas, que este curso forma parte de todas las actividades académicas alusivas al 75 aniversario de la Academia Mexicana de Pediatría, que estamos celebrando este año precisamente. Y segundo, que este curso tiene aval académico por tres organizaciones muy importantes. La primera de ellas, el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Segundo, por el Consejo de Dermatología. Y tercero, por la Asociación de Genética Humana. Gracias a estas tres organizaciones que nos dan este respaldo académico. Y quisiera entonces continuar dejando con ustedes a la doctora Elena Vidaurri, quien nos hará una breve presentación de nuestro ponente. Agradecer a la doctora Vidaurri no solamente la iniciativa de este curso que nos da elementos importantes para el diagnóstico de este grupo de enfermedades, sino agradecerle además su acompañamiento como coordinadora general de este curso y la presentación que nos hace amablemente de los ponentes que cada semana nos acompañan. Doctora Vidaurri, muchísimas gracias, le agradecemos mucho. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Barrera. Muchas gracias a la doctora Leticia Belmont y a la Academia Mexicana de Pediatría por permitirnos hacer este curso sobre detección oportuna y referencia adecuada de los pacientes que tienen genodermatosis. El día de hoy, nuestro ponente invitado es la doctora María de la Luz Orozco Covarrubias. La doctora está fuera del país en este momento y entonces, por razones de horario, nos mandó su presentación. La doctora es pediatra, dermatóloga pediatra, es cirujana dermatóloga y dermatooncóloga, profesora titular de dermatología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Además, es miembro de la Academia Nacional de Medicina y bueno, pues se ha dedicado durante mucho tiempo a atender pacientes que requieren, por supuesto, cirugía y que requieren atención de enfermedades raras como esclerosis tuberosa y neurofibromatosis. Y el día de hoy nos va a hablar sobre complejo esclerosis tuberosa. Me voy a permitir resolver las dudas que transcurren a lo largo de la plática en virtud de que la doctora no está en este momento. Entonces voy a compartirles su presentación sobre complejo esclerosis tuberosa. Hola, buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a la doctora Vidaurri de la Cruz por invitarme a participar en este curso tan importante. Y en los siguientes minutos, pues vamos a hablar del complejo esclerosis tuberosa. Yo soy la doctora María de la Luz Orozco Covarrubias, médico adscrito al Servicio de Dermatología en el Instituto Nacional de Pediatría. Eh, eh, la esclerosis tuberosa o el complejo de esclerosis tuberosa, pues desde luego es un trastorno genético, es una genodermatosis con un compromiso multisistémico muy importante en el que va a haber una hiperplasia celular, una displasia tisular y amartomas múltiples. El enfoque dermatológico es fundamental, ya que las lesiones cutáneas son la primera manifestación clínica. En cuanto a la epidemiología, tiene una incidencia de 1 entre cada 6,000 a 10,000 recién nacidos vivos. La prevalencia general es de 1 entre cada 37 a 39,000 individuos y desde luego esta prevalencia en niños aumenta a 1 entre cada 10,000 a 15,000 niños. La herencia es autosómica dominante y tiene una penetrancia completa con expresividad variable. Sin embargo, las mutaciones de novo espontáneas se presentan hasta en el 75% de los casos y hay un porcentaje que va del 10 al 15% en el que no se identifica una mutación. Las mutaciones son fundamentalmente en dos cromosomas, en dos genes. El 10 al 20% es en el gen TSC1, que está en el cromosoma 9, y la gran mayoría, hasta el 90%, son en el gen TSC2, que está en el cromosoma 16. La mutación de novo, las mutaciones espontáneas son las más comunes en una proporción de 3 a 1, como ustedes pueden ver aquí en los porcentajes, y cuando es la mutación en TSC2 espontánea,
Esto va a dar un fenotipo más grave que cuando la mutación es en este gen, pero es por herencia. El gen TSC1, que codifica para la proteína amartina, esta ayuda a la tuberina para regular negativamente la señalización de mTOR. El gen TSC2 codifica para la proteína tuberina y esta inhibe el crecimiento y proliferación celular inducido por la señalización de mTOR, de tal manera que esto explica el por qué las mutaciones en TSC2 pues nos pueden dar un fenotipo más grave. Las mutaciones en estos genes supresores que forman parte del complejo proteico que inhibe la proteína quinasa mTOR, lo que van a producir a final de cuentas, y es complejo, por supuesto, pero el resultado final es una hiperactivación permanente de la vía mTOR. Esto va a dar lugar a un proceso amartomatoso secundario que va a incidir directamente en lo que es la proliferación, la migración y la diferenciación celular, que va a ser desordenada y que va a afectar a múltiples órganos. Es obvio que yo hablo mucho de dermatología por ser dermatóloga, pero es que a final de cuentas en el complejo de esclerosis tuberosa las primeras manifestaciones van a ser las dermatológicas. Siempre al principio las manchas hipopigmentadas, la placa cefálica fibrosa y la placa Sjagren. Posteriormente podemos tener otras manifestaciones a nivel dental, a nivel oftalmológico, a nivel renal, pulmonar, manifestaciones óseas, endocrinológicas, neurológicas y también cardíacas, que después iremos mencionando detalles de esto. Las manifestaciones clínicas en los órganos que afecte van a tener una relación con respecto a la edad. Esto no es absoluto y no es exacto, pero bueno, prenatalmente podemos tener la presencia de un rabdomioma cardíaco. En el lactante ya vamos a empezar a tener las lesiones hipopigmentadas, los nódulos subependimarios y desde luego las alteraciones neurológicas, principalmente con epilepsia. En los niños ya vamos a tener angiomiolipoma renal y desde luego el desarrollo de los angiofibromas faciales. Y en la vida adulta se van a manifestar con mayor claridad los fibromas unguiales, amartoma hepático, amartoma retiniano y otras manifestaciones. Como les decía, esto no es exacto, pero guarda cierta relación y es importante que la tengamos en mente. Entonces, empezando con las manifestaciones clínicas a nivel de la piel, pues tenemos aquí estas lesiones que son muy características hipopigmentadas, se presentan en el 95% de los pacientes y desde luego aquí el criterio es que sean 3 o más manchas y que midan más de 5 milímetros de diámetro. Pueden estar presentes al nacimiento o aparecer en los primeros meses de la vida y el número es muy variable. Mínimo necesitamos 3 como criterio, pero puede haber 1 a 100 lesiones y la configuración de las lesiones, pues vamos más allá de la clásica, pueden ser de diferentes configuraciones. Las clásicas son las lanceoladas, todos recordamos estas lesiones en hoja de fresno que se caracterizan por esta parte punteada y una más ancha, independientemente del tamaño que podemos ver aquí. El tamaño es variable, pero pueden llegar a ser muy grandes y tener varios centímetros. Las manchas hipopigmentadas lanceoladas son las más características de la enfermedad, pero estas manchas también pueden tener estas formas como estrelladas, poligonales, que se ven con estos bordes
irregulares, aunque muy bien definidos. Y bueno, alguien dice que como huella digital. Yo haría la descripción que antes comentábamos, y estas son las más frecuentes. Otro tipo de manchas hipopigmentadas que podemos ver son en confeti. Vean, moteado, como gotas, como salpicado, que se ven muy bien definidas, pero son múltiples de diferentes tamaños, que conservan realmente su individualidad, que estas tienden a ser pequeñitas, 1 a 2 milímetros. Estas lesiones van a predominar en extremidades y se consideran las más específicas. Los pacientes, los niños con complejo esclerosis tuberosa también pueden tener manchas café con leche, sin embargo, estas nunca van a ser más de 6. Hasta el 30% de los niños pueden tenerlas y son idénticas, por supuesto, a las manchas café con leche en neurofibromatosis tipo 1. Eventualmente en áreas pilosas, la más evidente desde luego es piel cabelluda, pero cejas, pestañas, o en las manchas en cualquier parte de la piel. Si nosotros nos fijamos en los vellos, pues vamos a encontrar poliosis, vamos a encontrar que esa mancha hipocrómica se va a asociar con pelo sin pigmento. Los angiofibromas faciales se presentan en el 80% de los casos y, bueno, pueden ser 3 o pueden ser múltiples. Esto no es una lesión que esté presente al nacimiento, generalmente inicia alrededor de los 2 años de vida y se van evidenciando más hacia la adolescencia. En el 80% de los casos en la adolescencia, pues estas ya van a estar muy, muy presentes. Va a afectar la parte central de la cara, pliegues nasolabiales, mentón, y van a ser lesiones que tienen una distribución bilateral, como podemos ver aquí, y muy simétrica. Vean ustedes aquí las características ya de este desarrollo que les mencionaba, de cómo inician y cómo se van evidenciando. Aquí podemos ver ya desde algunas que parecen manchas así muy maculares, hasta ya las neoformaciones francas, cupuliformes, de este color rosado, pardo, algunas así más marrón, dependiendo del color de la piel, y que siempre van a tener una superficie muy lisa, muy, muy lisa y brillante. La placa cefálica fibrosa se presenta en alrededor del 20% de los casos. Puede estar presente al nacimiento. En realidad, esta lesión es un angiofibroma gigante, digámoslo así, y tiene una predilección muy particular por la frente o por el vértex. Y vamos a ver que se caracteriza por una placa eritematosa, sí, que vemos irregular, elevada, y vean esto en piel cabelluda, y vean esta lesión aquí a nivel de la frente, que es muy característica. La placa Sjagren o piel de zapa puede estar presente hasta en el 50% de los casos, y este es un colagenoma. Acuérdense, estamos hablando de que estos pacientes presentan amartomas de diferente tipo, siempre amartomas. La placa Sjagren normalmente empieza también alrededor de los 2 años y se va a establecer al final de la niñez y en la adolescencia temprana. Y tiene un predominio franco por el tronco en la región lumbosacra. Y ustedes pueden ver aquí, puede ser más o menos delimitada, puede ser de gran tamaño, pero siempre con un predominio. Nosotros al buscarla siempre vamos a ir a la región lumbosacra. Aquí tienen ustedes un acercamiento, una lesión en donde
ya es un adolescente, en donde se ve ya muy, muy bien esta lesión, esta piel gruesa que casi siempre tiene el color de la piel, que puede tener zonas hiperpigmentadas, otras hipopigmentadas. Y fíjense ustedes, la característica fundamental es que es una placa de superficie irregular que recuerda la piel de naranja y normalmente va a tener alrededor de 10 centímetros de diámetro. Una característica muy importante, y desde luego este es un acercamiento mayor, es estas aperturas foliculares que son muy, muy prominentes y que lo podemos ver desde etapas tempranas. Entonces aquí, vean ustedes, aquí pues no se ven en esta imagen, pero en la clínica sí podemos verlas y eventualmente se van acentuando con el desarrollo de esto. Los fibromas ungueales pueden estar presentes en el 15 a 20% de los casos. También van a iniciar después de los 2 años de vida. Van teniendo su desarrollo progresivo a través de la primera infancia y fíjense ustedes que son lesiones muy características. Sí, vemos estas neoformaciones papulares muy bien hechecitas, del color de la piel o de este color muy característico marrón, rojo marrón, que va a estar ahí presente. Y fíjense ustedes cómo pueden ser muy pequeñitas. Observen también que siempre va a estar en el pliegue proximal o lateral. Y van a desarrollarse, estas van a tener un desarrollo a través de la vida. Fíjense cómo van teniendo este crecimiento filiforme y esta hiperkeratosis que vamos viendo aquí. Esto desde luego también tiene que ver con trauma. Y la característica fundamental, aquí tienen un aumento, es que siempre van a ser periungueales y que van a estar afectando siempre el pliegue proximal del aparato ungueal y o lateral. También recuerden que se denomina tumor de Cohen. Pero eventualmente los fibromas ungueales pueden ser subungueales y entonces es muy importante que analicemos nosotros con detalle la lámina ungueal. O sea, la exploración debe incluir el aparato ungueal completo y fíjense cómo puede ser sutil pero evidente. Podemos ver macroscópicamente a la inspección a simple vista la presencia de estas estrías rojas longitudinales y en ocasiones se puede asociar ya con un surco longitudinal. Los fibromas subungueales van a ser más frecuentes en las uñas de las manos. Dermatoscópicamente, bueno, podemos ver detalles que son muy importantes. El primero es esta apariencia, fíjense ustedes cómo recuerda un sacacorchos, que es muy característica y sobre todo en lesiones ya muy establecidas. El nombre de cometa rojo es porque van a tener en la parte proximal muy estrecha y en la parte distal ya vemos esta dilatación. Miren ustedes, aquí se ve muy bien estrecha y cómo se va ensanchando, por eso se llama cometas rojos. Y esta característica en la que vemos este halo blanquecino que las rodea. Esto desde luego se ve con dermatoscopía y nos puede ayudar muchísimo. Pasando a otras manifestaciones como son las orales, ¿qué vamos a tener? Bueno, la presencia de estas depresiones, fíjense ustedes cómo se evidencian aquí muy bien en el esmalte dental. Y esto se presenta en el 90% de los casos y normalmente son mayores de 3. También la presencia de fibromas gingivales que pueden estar presentes hasta en el 70% de los casos y que desde luego tendremos que encontrar más de 2 fibromas.
Esto definitivamente puede ser un hallazgo que encontremos más evidente en la vida adulta. Nosotros de repente vemos niños con esto y si nosotros revisamos a papá o a mamá, podemos encontrar esos signos que son muy, muy importantes. Desde luego los fibromas gingivales pueden estar a nivel de la encía, claro, pero también a nivel de mucosa bucal, labial o lingual. Vean ustedes aquí, sí, tenemos estos aquí a nivel gingival, pero fíjense cómo tenemos esta cantidad de lesiones en la mucosa. Y aquí tienen otros casos, lo que les comentaba, eventualmente en un niño podemos prácticamente no verlas, aunque podemos ver los fibromas. Fíjense ustedes aquí que no tenemos múltiples fibromas, sí, esos son más tempranos. Y pasando a manifestaciones en otros órganos y sistemas. Bueno, pues en primer lugar tenemos las manifestaciones neurológicas, que es la primer causa de muerte prematura. Los pacientes pueden tener un gran número de manifestaciones, como lo vamos a comentar. Pueden tener convulsiones hasta en el 95% de la vida. Pueden presentarse 2/3 en el primer año de la vida, después en la infancia y más raro que se desarrollen en la vida adulta, pero puede ser. Pueden ser convulsiones focales o pueden ser generalizadas y tenemos formas graves, hasta en un 20% de los casos, son de tequila. masivas repetidas, que son eventos que si bien no tienen una duración larga, pues pueden estar en edades muy, muy tempranas, en los primeros 3 meses de la vida. Un electroencefalograma nos va a revelar una ipsarritmia. El deterioro intelectual en los pacientes con complejo esclerosis tuberosa es muy importante. Puede estar presente hasta en el 75% de los casos, aunque esto puede ser, o de hecho es de grados variables. Fíjense ustedes, en el 70% de los casos más o menos, son pacientes que pueden tener un rango IQ dentro de lo normal, quizá con una media inferior a la población, pero que bueno, que lo tengan ahí, ¿no? Sin embargo, pues bueno, hasta en el 40% de los casos podemos tener una discapacidad muy, muy importante, de menos de 40 de IQ, que verdaderamente afecta el desempeño de estos pacientes. Y podemos tener todo un espectro de trastornos neuropsiquiátricos, como es el autismo, hasta en el 50% de los casos, déficit de atención, ansiedad, en 30 a 60% de los casos, y que eventualmente pueden manifestarse, por ejemplo, como comportamientos agresivos, ¿no? Y otras alteraciones psiquiátricas. ¿Qué es una de las manifestaciones que vamos a tener o las razones? Pues una displasia cortical, sí, que se presenta, los pacientes cursan hasta en el 90% con displasia cortical y la lesión más característica pues son las tuberosidades corticales, ¿no? En más del 90% de los casos, estos tubérculos que se van a manifestar aquí, y también vamos a tener estas alteraciones en las líneas de migración que van a ser muy frecuentes y determinan la severidad de las alteraciones. Vean ustedes nuevamente estas lesiones en imágenes de resonancia magnética. Otra lesión que vamos a detectar con imágenes son los nódulos subependimarios en más del 80% de los casos. Aquí los pueden ver y son neuronas dismórficas, astrocitos gigantes con focos de calcificación que podemos ir viendo y van a estar característicamente en las paredes ventriculares. Normalmente eso se va a evidenciar
alrededor de los 2 años de edad y prácticamente todos los pacientes van a presentarlos en la adolescencia. La calcificación... Consideramos que alrededor del 15% se transforman en astrocitomas subependimarios de células gigantes. Aquí pueden ver ustedes otra imagen, vean, que es franca esta afectación. Los astrocitomas subependimarios de células gigantes, bueno, el porcentaje es en alrededor del 5 al 15%. Son neuronas dismórficas, astrocitos proliferantes, astrocitos gigantes, y aquí podemos ver esta imagen franca que van a crecer progresivamente. Sin embargo, en términos generales, tienden a estabilizarse en la vida adulta. Aquí tienen otra imagen que es franca y que desde luego en la resonancia pues captan el contraste, ¿no? Puede haber invasión del hipotálamo y en el quiasma óptico. Esto puede causar también ventriculomegalia e hidrocefalia, y las manifestaciones entonces pues van a estar en relación de esto. Las manifestaciones neurológicas son la primera causa de muerte prematura. Las manifestaciones oftalmológicas, bueno, estas son importantes. Afortunadamente no provocan pérdida de la visión. El 40% de los pacientes va a tener amartomas retinianos múltiples, manchas acromáticas retinianas, claro, también el 40%, y sin embargo también hay la posibilidad de astrocitoma retiniano. Las morfologías van a variar, ¿sí? Pueden ser una lesión plana translúcida color salmón, pueden ser lesiones multinodulares en mora, opacas o calcificadas, y también pueden ser lesiones de transición. Estas lesiones son muy estables, no se desarrollan nuevas lesiones a lo largo de la vida. Las manifestaciones a nivel cardíaco, como ya mencionábamos antes, el rhabdomioma cardíaco puede presentarse en más del 80% de los casos y es congénito. Eso se puede detectar antes del nacimiento o después del nacimiento mediante un ecocardiograma o una resonancia magnética. Afortunadamente tienden a involucionar en los primeros 3 años de la vida, a desaparecer en la edad adulta, y su localización más frecuente va a ser en el septum ventricular, entre aurículas y dentro de paredes no septales. La media son 3 lesiones, o sea, puede haber más de una desde luego, y pueden medir de 3 a 25 milímetros, o sea, de 3 milímetros a 2.5 centímetros. Pueden relacionarse con síndrome de Wolff-Parkinson-White en un porcentaje bajo, pero eventualmente se pueden relacionar. Las manifestaciones renales constituyen la segunda causa de muerte prematura y se presentan en niños hasta en el 55% de los casos y en la adolescencia hasta en el 80% de los casos, y son lesiones angiomiolipomas bilaterales múltiples. Son benignos biológicamente hablando, sin embargo, pues cuando son múltiples y son grandes, pues desde luego pueden provocar hemorragia, pueden presentar un crecimiento progresivo que afecte el parénquima renal y produzca daño renal, hipertensión crónica. Los quistes renales, hasta en alrededor del 50% de los casos, también tienden a ser bilaterales, múltiples, crecen progresivamente y
también como mecanismo de masa, pues nos pueden dar una alteración de la función renal. Y existe la posibilidad de tener un carcinoma renal, aunque en un porcentaje menor, y esto se ha relacionado más cuando hay la asociación de pérdida de TSC2 y PKD1, que es una lesión cromosómica de gran tamaño. Esto condiciona quistes múltiples y pues lógicamente nos va a dar mayor riesgo de tener alteraciones renales graves. Las alteraciones pulmonares constituyen la tercera causa de muerte y lo más frecuente es que sean linfangioleucomiomatosis pulmonar hasta en el 40% de los casos. Esta manifestación tiene un predominio en varones y eventualmente pueden ser asintomáticos. Sin embargo, cuando estos crecen, son múltiples, pues pueden determinar una causa de muerte. Las manifestaciones óseas, estas son menos frecuentes, predominan a nivel de falanges, pueden manifestarse por zonas quísticas, rarefacción ósea, quistes, formación de hueso perióstico o áreas de esclerosis. Probablemente es un hallazgo que no buscamos mucho, pero que si lo buscamos, pues eventualmente lo vamos a encontrar. Otra alteración puede ser a nivel endocrinológico y puede manifestarse el órgano blanco que más afecta es tiroides, entonces puede manifestarse como pubertad precoz, hipotiroidismo, un adenoma papilar tiroideo, angiopolipoma tiroideo, pero estas lesiones también pueden estar presentes en páncreas, en hipófisis y en gonadas con manifestaciones respectivas dependiendo de dónde estén. El diagnóstico de complejo de esclerosis tuberosa es clínico. Definitivamente, ustedes pueden ver con la cantidad de manifestaciones que tenemos, aunque es variable en cada paciente, aún en una misma familia, el diagnóstico es clínico y vamos a ver luego los criterios diagnósticos de este grupo de consenso internacional del complejo de esclerosis tuberosa. El diagnóstico genético hoy por hoy, desde luego, es muy, muy importante y se hace con análisis de secuenciación y duplicación. Lo que vamos a encontrar es la de lesión. Hay que identificar la mutación patológica en el gen, ya sea TSC1 o TSC2, y más del 85% de los pacientes que cumplen criterios clínicos de esclerosis tuberosa vamos a poder demostrar esta mutación. Desde luego, pues ya mencionamos que hay un porcentaje en el que puede no identificarse la mutación, y esto pues eventualmente puede ser porque sea un mosaicismo o una mutación inusual en una área que todavía no se conoce. Y el diagnóstico histopatológico, desde luego, no es necesario. Las lesiones tienen una patología, pero tampoco es que sea específica de complejo de esclerosis tuberosa, sino más de la lesión que veamos. Entonces, el diagnóstico clínico se va a hacer con 2 criterios mayores o con un criterio mayor y 2 menores. Los criterios mayores son las manchas hipomelanóticas. Lanceoladas, desde luego, recuerden que es muy importante. Los angiofibromas o la placa se explica fibrosa. Los fibromas unguiales y la placa. Y un tipo que nos recomendó Pepe Colón. Que hay que buscar, dependiendo del sistema que esté, como son los amartomatinianos, como los tubérculos corticales, los nódulos ependimarios, los astrocitomas, rapomioma cardíaco, por supuesto, también es un criterio mayor, y la linfangioliomatosis. Tenemos que tener siempre la presencia de más de 2. Los criterios menores incluyen otro tipo de lesiones
hipocrómicas, por ejemplo, de confeti, las alteraciones en el 60,000 pesos y lo sale. bromas intraorales, el parche crómico retiniano, los quistes renales, los hamartomas no renales y las lesiones óseas que, como les comentaba, si las buscamos, eventualmente las encontramos, pero como no constituyen un problema sintomático que determine severidad, en realidad un criterio que se eliminó a partir del 2002. La histopatología, nada más para o sea, por ejemplo, hipopigmentada, es menos melanina, los melanocitos puede ser que tengan dendritas poco desarrolladas y el microscopio electrónico que los melanocitos son pequeños y maduros, pero no es necesario. Angiofibromas, pues desde luego podemos ver la proliferación regular de tejido fibroso, es muy característica porque no es necesario el diagnóstico. Y qué bueno, tampoco que lo hagamos, ¿no? Clínica es suficiente. La genoma, pues la histología va a ser también característica, se reemplaza los gruesos de colágeno que elimina prácticamente las fibras, pero que lo podemos ver en un colagenoma que no esté asociado al complejo tuberoso. Los estudios de imagen son fundamentales y luego nosotros, como dermatólogos, pues, y nosotros, desde luego, pues, a darnos en todos los servicios, pero sí son operados, tenemos que buscar la fascia cortical. Voy a dar un momento a que se actualice la descarga de la presentación, porque se escucha bien, pero como es una presentación larga, se puede entrecortar un momento. Entonces, denme un minuto. Estoy esperando que continúe la secuencia normal de la presentación y que ya no se escuche entrecortado. Denme un momento y aprovecho para pedirles a todos que cierren sus micrófonos. He tenido dos personas a las que no he podido silenciar el micrófono y se escucha que tienen una conversación telefónica. Por favor, les pedimos que sus teléfonos estén en silencio. Y esto lo vamos a hacer mediante una resonancia magnética. Los nódulos subependimarios, pues por supuesto que también los vamos a buscar mediante una resonancia o también estos se pueden evidenciar en una TAC. El astrocitoma subependimario de células gigantes, pues también, o sea, esto en el seguimiento que hagamos, pues vamos a encontrarlo solamente con estudios de imagen, lo vamos a demostrar. El diagnóstico diferencial, pienso que no es tan amplio, pero que eventualmente el síndrome de Birt-Hogg-Dubé, que es un trastorno autosómico dominante, presentan estos amartomas cutáneos abundantes, múltiples, en cabeza y cuello y puede asociarse a quistes pulmonares y darnos un neumotórax espontáneo. Pero si se fijan, no tiene la riqueza de manifestaciones que hemos mencionado en el complejo de esclerosis tuberosa. Probablemente en un paciente con una expresividad pobre, vamos a decirlo así, que tengamos los angiofibromas, podamos confundirlo con los tricoepiteliomas, pero realmente esto va a aparecer en etapas más tardías y no vamos a tener ninguna otra alteración asociada. El tratamiento. El tratamiento tiene que ser transdisciplinario. Recuerden que el complejo de esclerosis tuberosa tiene una afectación sistémica y que las manifestaciones clínicas van a variar aún dentro de una misma familia. Entonces, todos los órganos que pueden estar afectados son todas las especialidades que deben de contribuir y por supuesto esto tiene que estar coordinado por el pediatra, siempre.
¿Qué tenemos a disposición? Pues los inhibidores de mTOR, el sirolimus, el everolimus, que aquí, perdón, se fue un acento, pueden suprimir los astrocitomas subependimarios, pueden ayudar en el control de las convulsiones recalcitrantes, pueden reducir los angiomiolipomas renales y pueden mejorar también la función pulmonar, ¿no? Cuando tenemos manifestaciones ahí, la dosis es inicial de 4.5 miligramos por metro cuadrado por día. Los angiofibromas faciales, porque esto, pues imagínense ustedes que en adolescentes va a afectar mucho autoestima. Hay opciones cuando tenemos muchas opciones, es porque ninguna es curativa. Podemos hacer electrocirugía, dermoabrasión químico-mecánica, láser de colorante pulsada, láser fraccionado ablativo y desde luego podemos usar también el sirolimus tópico. Esto da resultados, sin embargo, en realidad reduce algo el tamaño. Al suspender el tratamiento va a haber un recrecimiento y el resultado, debo decirles que no es el que quisiéramos, pero de repente los pacientes quieren alguna opción de tratamiento que podemos ofrecer. Antes de tener el sirolimus, usábamos retinoides, pero en realidad, pues con resultados muy, muy pobres. El tratamiento no dermatológico, pues desde luego incluye, dependiendo de las manifestaciones neurológicas que tengamos, pues es lo que se va a usar. Anticonvulsivos, se ha usado dieta cetogénica, incluso quimioterapia, estimulación del nervio vago, el everolimus, que ya lo habíamos mencionado. A nivel cardiológico, pues si tenemos insuficiencia cardíaca, tiene que ser el específico, pero acuérdense, los inhibidores de mTOR nos pueden dar un apoyo importante a nivel de cualquier órgano y sistema. A nivel renal, por ejemplo, pues imagínense ustedes, cuando tenemos la invasión de estas lesiones de ambos riñones, pues eventualmente se tiene que recurrir a un trasplante renal. Afortunadamente, las alteraciones oftalmológicas suelen no requerir tratamiento, pero eventualmente puede darse. El abordaje inicial. Nosotros vemos a un paciente, sospechamos el diagnóstico, hacemos todas las interconsultas o lo hace el pediatra desde luego, y pues sí, incluye una resonancia magnética para todas las lesiones intracraneales, un electroencefalograma para ver actividad convulsiva, abdominal, pues buscando las alteraciones renales, el ecocardiograma que es indispensable buscar estas lesiones, los rhabdomiomas cardíacos, electrocardiograma para asegurarnos de que no haya efecto en la conducción y pues TAC de alta resolución, sobre todo en mujeres mayores de 18 años y hombres sintomáticos, esto para buscar las lesiones a nivel pulmonar. Es dinámico. El seguimiento que tenemos que hacer de estos pacientes, pues en general, esto varía. Cada paciente es diferente. Cada paciente tiene manifestaciones y magnitudes diferentes. Entonces, eventualmente, pues vamos a decir que el seguimiento dermatológico pueda ser que tengamos un examen anual, dental, tal vez semestral, neurológico, pues depende de las manifestaciones que tengamos. Si no tenemos sintomatología, pues pudiera ser un seguimiento cada año, cada 3 años, pero esto definitivamente va a estar en función de la sintomatología. Cardíaco, vamos a tener el ecocardiograma, pues es fundamental en recién nacidos y hacer el seguimiento para ver esa regresión que vamos a tener. Renal, tenemos que estar muy pendientes de la presión arterial, de la tasa de filtración glomerular
y hacer este seguimiento para ver cómo evolucionan. Y a nivel pulmonar, si detectamos la presencia de linfangioleiomyomatosis, pues tenemos que estar pendientes de la función pulmonar y los estudios de imagen de acuerdo a la sintomatología que tengamos. El asesoramiento genético es fundamental. Genética tiene que entrar aquí en primerísimo lugar. La herencia, acuérdense, es autosómica dominante con penetrancia completa, aunque expresividad variable. Las mutaciones de novo pueden ocupar hasta el 75% y en un 10 a 15% puede no identificarse la mutación, como ya lo habíamos dicho. Pero hay que explicarles a los pacientes que un individuo afectado tiene un riesgo de 50% de transmitir la enfermedad, que afecta a hombres y mujeres por igual, que la edad de aparición y gravedad pueden ser variables y que definitivamente, en principio, no se puede predecir cómo va a ser las manifestaciones en cada individuo. El pronóstico depende de la gravedad de los síntomas. En pocas manifestaciones, pues los pacientes pueden eventualmente tener una vida prácticamente normal con alguna de las lesiones, sobre todo a nivel dermatológico o en otros órganos y sistemas, pero que tengan un comportamiento, como decíamos, por ejemplo, el rhabdomioma cardíaco que va a involucionar, pues eventualmente no puede haber unos problemas, pero puede ser muy grave. Cuando tenemos un estatus epiléptico, cuando tenemos un tumor cerebral, cuando tenemos complicaciones renales, cuando tenemos manifestaciones pulmonares o también insuficiencia cardíaca, pues esto, desde luego, va en función de pronóstico de vida. Y bueno, quiero terminar diciendo que las enfermedades genéticas raras deben considerarse un problema de salud, que un diagnóstico temprano va de la mano con la posibilidad de un tratamiento avanzado temprano. Gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Orozco por su exposición muy clara sobre esclerosis tuberosa, sus muchas manifestaciones clínicas, la importancia de diagnosticarla y, por supuesto, de dar el tratamiento que podemos para las manifestaciones particularmente neurológicas y cutáneas y, por supuesto, la vigilancia multisistémica que deben recibir estos pacientes. De las preguntas, me preguntaba hace un rato la doctora Orozco Moles en dónde se pueden realizar estudios de secuenciación. Yo envío de manera privada. Yo envío a mis pacientes a Genos Médica. Genos Médica es un laboratorio hecho por genetistas donde se da consulta de genética, consulta prenatal, consulta de asesoría genética en cualquier sentido. Y además ahí se realiza secuenciación, determinación de las variantes patogénicas pertinentes, etcétera. Está aquí en la Ciudad de México. Ahí es donde yo envío a mis pacientes. Probablemente haya algunos otros laboratorios, pero este es de alta calidad. Los genetistas que forman este laboratorio se formaron en el Hospital Infantil de México y son muy serios, muy profesionales. Entonces, siéntanse en libertad de enviarlos ahí. Probablemente haya otros laboratorios y sí, por supuesto, donde ustedes decidan. Tararán. La doctora González, ¿qué tal ha sido su experiencia con cirulimos tópico? Sí funciona, doctora, pero como lo mencionaba la doctora Orozco, funciona mientras se utiliza. Si se deja de utilizar, algunos de los angiofibromas regresan. Em, una paciente que tengo y que es química farmacobióloga formuló un sirolimus en un emulgel, que es una formulación más fácil de utilizar que algunas que vienen en crema, que son magistrales, eh, y que está con una formulación altamente cosmética. De otra manera, uno lo tiene que pedir de formulación magistral o hay una forma artesanal que es con una pastilla de rapamicina o de sirolimus y hay que mezclarla con una serie de componentes, pero eso hace que el excipiente sea muy irritante. Entonces, los geles o los emulgeles pueden ser una buena alternativa. ¿A partir de qué edad?
Pues no hay un límite de edad, incluso el sirolimus por otras razones se ha utilizado en malformaciones linfáticas y malformaciones venolinfáticas desde niños muy pequeños y prácticamente no tiene efectos indeseables serios. Los efectos indeseables más incómodos son aftas orales. A algunos pacientes les puede dar gastritis, sobre todo los primeros días, pero no son ningún efecto que requiera suspender el medicamento. Nos preguntan en dónde pueden verse nuevamente las sesiones. En la página de la Academia Mexicana de Pediatría hay un apartado donde están las sesiones anteriores y ahí se pueden visualizar. El doctor Florentino Garduño menciona que cuál es el costo del everolimus. No lo sé, doctor, en el hospital no tengo everolimus, tengo sirolimus y de manera privada lo descontinuó Pfizer con la marca que tenía que era Rapamune. Ahora utilizo sirolimus tanto de Raam, que es un laboratorio que fabrica un genérico y se puede conseguir directamente con ellos o en em, Farmacia Oncológica Santa Rita o en otra que se llama Farmasmart y se puede conseguir como genérico, incluso, y aunque no es comercial, de repente el precio más económico está en Mercado Libre, lo comercializa ahí directamente el laboratorio que es Raam y ahí puede ser el precio más económico. Tan, tan. Gracias, doctor Cuevas. Dice, es un tema muy interesante. Muchos no lo conocíamos, pero nunca es tarde para aprender. Muchas gracias. María de la Cruz Ruiz, una vez que se detectan tumores renales, ¿qué intervenciones se utilizan para ralentizar su crecimiento? Se puede utilizar everolimus y lo más importante es el seguimiento periódico con ultrasonido y vigilancia con exámenes generales de orina por parte de nefrología, de manera que en caso de que hubiera una complicación, un crecimiento muy importante, disminución de la función renal, bueno, pues se intervenga de la mejor manera, porque a veces son tantos que el paciente podría perder el tejido renal si se trata de extirpar cada angiomiolipoma renal. Entonces, hay que hacer vigilancia de la función renal y quitar los que sean necesarios cuando esté afectándose la función renal. Muchas gracias por ponernos los links de los sitios donde están las pláticas anteriores. Creo que ya no tenemos. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, a sus órdenes. Leti, si tienes algún comentario, alguna observación, doctor Barrera. Ningún comentario, agradecerle, doctora, el que nos haya hecho favor de responder las preguntas que se generan en la plática de la doctora Orozco. Y bueno, pues si no hay ningún otro cuestionamiento por parte de las personas que participan en este curso, a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, quisiera agradecer mucho a la doctora María de la Luz Orozco, que amablemente nos mandó su presentación sobre este tema tan importante y tan relevante, ¿verdad? Sobre todo para nosotros pediatras, que gran parte de los datos y manifestaciones que tiene esta enfermedad son manifestaciones de la edad pediátrica y que a nosotros nos toca enfrentarnos, por eso, por otros motivos de consulta, pero que podemos aprovechar para diagnosticar estas enfermedades. Agradecemos mucho a la doctora Orozco, igual a la doctora Vidaurri, su organización del curso, su participación en la presentación de nuestros ponentes y a todos ustedes que nos acompañan en este curso de actualidades de estas enfermedades que es importante que conozcamos. Y bueno, terminar la sesión, no sin antes recordarles que este curso forma parte de aquellas actividades académicas que está organizando la Academia Mexicana de Pediatría con motivo de su 75 aniversario, que nuestra actividad académica más importante y que culmina este año de celebración es el Congreso Anual, que será del 15 al 17 del mes de octubre en el Hotel Belhair, aquí en la Ciudad de México. Tenemos muchas actividades preparadas para invitarlos, que nos acompañen todos ustedes y que participen. Y voy a aprovechar que está con nosotros la doctora Leti Belmont, nuestra presidenta de la academia, para que nos platique un poquito en relación a los programas que estamos llevando a cabo. Recientemente se echó a andar el programa del Balón de la Prevención, ad hoc al momento futbolero que está pasando el país y a la actividad más importante que como médicos tenemos, que es la prevención. Doctora Belmont, por favor.
Pues muchísimas gracias a todos los que se han conectado, a los que están inscritos en este espectacular curso de genodermatosis. Y pues el día 6 de junio cumplió 75 años la Academia Mexicana de Pediatría y todo el año estamos celebrando con esta festividad académica. Ese día se lanzó la campaña El Balón de la Prevención. Este balón lleva el objetivo de enviar mensajes de prevención. Tenemos el balón digital, se lo vamos a mandar a la doctora Vidaurri también, para que ustedes hagan sus videos. Aunque no tengan el balón físico, si ustedes quieren un balón en físico, con todo gusto lo pueden pasar a recoger en las oficinas de la Academia Mexicana de Pediatría, que se ubican en la calle de Montecito, número 38, piso 35, oficina 3, que es en el World Trade Center. Pueden pasar por su balón con la condición de que vayan grabando sus mensajes. El objetivo es que con el balón lo avientan, se recibe el balón y el mensaje es el siguiente. Por ejemplo, únete a la campaña del balón de la prevención. Protege la piel, usa protector solar y no te andes asoleando como lagartija en la playa. Bueno, eso se puede decir de otra manera más bonita, como lo dijera la doctora Ridaur. Y anota un gol por la prevención y se avienta la pelota. Prácticamente esto, se pueden hacer muchísimos mensajes. Otro mensaje puede ser, únete a la campaña del balón de la prevención. Si ves un lunar que te está creciendo, aunque no te duela, acude con el dermatólogo para evitar que crezca y sea algo maligno. Mejor atiéndete a tiempo. O sea, hay muchos de la parte de la dermatología y de muchas otras áreas, existen muchísimos mensajes que yo creo que vale la pena que los digamos, durante todo el tiempo que dure el mundial, queremos compartir estos mensajes de prevención a través de nuestro balón de la prevención. Y vamos a grabar algunos para que los empecemos a pasar la próxima semana y que ustedes se inspiren. Háganlos, grábenlos, si quieren, mándenlos, pueden mandárnoslos, por favor, y yo le puedo poner el balón digital y lo subimos a nuestras redes para que se haga viral. Queremos que nuestra campaña siga siendo viral. Hemos tenido una respuesta espectacular. La Sociedad Mexicana de Pediatría, la Facultad de Medicina de la UNAM, el IMSS Bienestar de San Luis Potosí, muchos lugares se han estado uniendo a nuestra campaña y una de las grandes uniones que estamos celebrando ahorita es que el Consejo de Salubridad General se acaba de unir con nosotros a través de los PRONAMS, que son los Programas Nacionales de Atención Médica, con la doctora Patricia Clark, que ahora tenemos el respaldo total para que esto se haga mayormente viral y tanto todos queremos que se sigan haciendo muchísimos mensajes, contamos con sus mensajes, contamos con su entusiasmo, con su participación y pues ojalá nos puedan hacer llegar los mensajes, que nos va a dar mucho gusto y todos los vamos a estar publicando en las redes, se las vamos a compartir la próxima semana para que vean cómo van, llevamos más de 200 mensajes y pues queremos que todos, no nada más los publiquemos nosotros, sino que también los podamos hacer virales en todas nuestras redes. Pueden participar médicos, residentes, estudiantes, igual sus pacientes, sus familiares, cualquiera puede enviar un mensaje de prevención y todos son bienvenidos. Así que estamos muy, muy emocionados y pues yo estoy muy emocionada de tener el respaldo del Consejo de Salubridad General, como están las 3 academias, la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía también están unidos, la Sociedad de Salud Pública también, o sea, ya hay muchos que están uniéndose y queremos que ustedes también se unan con nosotros para que esto pues sea una gran campaña y sea mucho mejor que el mundial y que nos juntemos con todo. Muchísimas gracias, muy buenas noches y gracias nuevamente, doctora Vidaurri, muchas gracias al doctor Juan Carlos Barrera de León y muchas gracias a Giovanni Mora, que es el que nos ayuda con la parte técnica de la plataforma y de todo lo demás, y a todos ustedes que se han conectado y son parte de este gran evento conmemorativo. Muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos la próxima semana a las 8 de la noche. No se lo pierdan. Gracias.